platiquemos sobre la teoría feminista. Y yo sí quiero compartirlo con ustedes, y para eso está Lorenza Robles conmigo. Y ahora sí te preguntes, ¿qué es la teoría feminista? Bueno, es una teoría posmoderna que ya hoy por hoy permea, pues yo podría decir, en todos los países del mundo, de una u otra forma, a través de los derechos humanos o instituciones gubernamentales. Ya está, es la teoría de género. Es la teoría de género, sí, que ya, o la equidad de género, es muchas formas. Lo interesante de esta teoría es que tiene una visión posmoderna. Sí. Es la única teoría, hoy por hoy, que tiene una visión sobre mujeres y hombres, sí, o sea, porque somos incluyentes en las diferencias, por supuesto considerando que somos diferentes en cuanto a ciertas necesidades, pero en igualdad de derechos, que eso es lo que se promueve, somos, ¿no?, iguales. Ahora, la necesidad, ¿por qué? Pues porque la mujer de alguna manera, y lo sabemos, pues no ha tenido las oportunidades de los derechos a lo largo de la historia. Entonces, la teoría se tuvo que centrar, que se llama UBIS, o sea, el centro es una teoría científica que filosóficamente el UBIS es la mujer. O sea, se centra en el estudio de la mujer. ¿Por qué? Porque se ha olvidado a lo largo de la historia. Entonces, la necesidad de esto es que no se pierda nunca la visión de que sí se hace una investigación profunda de las relaciones entre mujeres, las relaciones entre hombres y mujeres, pero lo más importante es la mujer, y la mujer como un concepto universal. Tampoco es específica de un lugar, sino en las diferencias encontramos muchas condiciones iguales en las que podemos hacer una teoría científica. Y lo más importante es que se conozca como una teoría científica. Sí. Entonces, la única teoría posmoderna que tenemos para ver el futuro. Y eso... From the start, when gender more exactly was first theorized in the 1950s by two people, actually. One was called John Money. He was actually a doctor who specialized in problems of intersexuality, what used to be called hermaphroditism, because precisely he understood that you couldn't infer the gender of an intersexed person from her or his sex. He coined the notion of gender, and he theorized the distinction between gender and sex. He theorized gender as a role. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Ideas principales. Se debe distinguir entre el feminismo lésbico como perspectiva crítica y el feminismo lésbico como movimiento cultural. Ambos cuestionan las posiciones de las lesbianas, hombres gays y mujeres en la sociedad, pero ofrecen diversas estrategias diferentes. Además, este último es bastante más específico. Sheila Jeffers, por ejemplo, define que el feminismo lésbico tiene 7 temas clave. Primero, énfasis en el amor de una mujer por otra mujer. Segundo, organizaciones separatistas. Tercero, comunidad e ideas. Cuarto, idea de que el lesbianismo trata sobre elecciones y resistencias. Quinto, idea de que lo personal es lo político. Sexto, rechazo de la jerarquía en la forma de juego de roles y sadomasoquismo. Y séptimo, crítica de la supremacía masculina, que erotiza la desigualdad. Se debe constatar, sin embargo, que Jeffers es una figura muy controvertida, no solo fuera, sino también dentro del movimiento feminista lésbico. Ha recibido críticas, entre otras cosas, por ser demasiado específica en sus criterios. Sin embargo, es un punto de partida útil. Biología, elección y constructivismo social. Como se ha mencionado anteriormente, el feminismo lésbico sitúa el lesbianismo como una forma de resistencia a las instituciones hechas por los hombres.
La orientación sexual se entiende como una elección personal, o por lo menos como una respuesta consciente a una determinada situación. De hecho, podría argumentarse que el feminismo lésbico dio pie, si es que no estableció la base, para que la teoría queer señalara que la sexualidad está especificada culturalmente. El feminismo lésbico se entiende como una estrategia feminista que permite a las mujeres invertir sus energías en otras mujeres. There is no necessary and no natural connection between gender and sex. And so the drag queens became feminists. The distinction between sex and gender coincided with the distinction between nature and culture. So the idea was that inequality was a cultural and social phenomenon and was not, a natural given. It wasn't given by the fact that you were born female or male. But this feminist appropriation only started as of the early 70s with the advent of the women's liberation movements in Western Europe and in the United States. Do you think that nowadays the feminist movement is in crisis? I think it's too. No, I wouldn't say that. I think the feminist movement has undergone, many moments, many guises, and you could say that. Queer feminism is a way of putting feminism into crisis because it does put the subject of feminism into question. That is to say, it does question the idea that women, are a unified and universal category. Judith Butler plantea el inicio de la famosa ideología del género, donde argumenta que el feminismo no puede ser a menos que de verdad represente a las mujeres, pero luego cuestiona qué son las mujeres. Determina que lo que hoy vemos como mujeres o el concepto de mujer es una creación falocéntrica, por lo que considera que la liberación de la opresión masculina no recae en empoderar a la mujer. Al ser este concepto, o como ella lo denomina, constructo social, parte de todo el sistema de opresión masculina. Así que asume que el feminismo ya no es representar a las mujeres, sino luchar contra el falogocentrismo, para lo cual considera que es pertinente negar la heterosexualidad, por consiguiente la homosexualidad y la bisexualidad, al considerarles a todos como consecuencias psicoanalíticas del dominio masculino, planteando que la única libertad vendría si las personas se vuelven iguales. Para eso el sexo tiene que desaparecer, pues las diferencias de sexo causan relaciones de poder y llevan siempre a una dominación. Así que llama a subvertir los géneros y luego los sexos, de forma que cuando el sexo sea solo una idea, este dejará de tener un valor real. Queer es una palabra que viene del inglés y es un insulto. En realidad es un insulto. Y lo que sucede es que un grupo, o más bien un conjunto de microgrupos en Estados Unidos, a finales de los años 80, se reapropian ese insulto y lo utilizan como una nominación, como un espacio de lucha política. ¿Y para qué? Sobre todo para enfrentarse a las políticas de integración homosexuales, digamos gays y lesbianas, americanas, que lo que piden es la integración de los homosexuales en la sociedad heterosexual. La sexualidad y el género son espacios plásticos. Tendemos a verlos como espacios naturales, espacios dados de una vez para siempre. Pero en realidad no, en realidad son construcciones sociales y políticas, que además son invenciones relativamente recientes, porque por ejemplo, ahora mismo todo el mundo habla de la homosexualidad y la heterosexualidad como si fueran entidades naturales, como si uno fuera, es decir, uno nace heterosexual o nace homosexual. Esto es un absurdo. Estas son entidades que se inventaron a finales del siglo XIX.
por la medicina del siglo XIX y sobre todo para normalizar la heterosexualidad y para patologizar la homosexualidad. Es decir, de alguna manera se crearon para regular el sistema que une sexo y reproducción en el capital. Pero este sistema no tiene ningún sentido, sobre todo a partir de los años 50, cuando explotan las políticas de control de la natalidad, de la reproducción, con la invención, por ejemplo, de la testosterona y del estrógeno y la utilización de los estrógenos y la progesterona para el control de la natalidad, ¿no? No creo que haya células que sean masculinas o femeninas, puesto que masculino y femenino son ya conceptos biopolíticos de alguna manera. Beatriz Preciado es filósofa y profesora de teoría del género. Critica la división entre masculino y femenino que establece la tradición heterosexual. Propone una nueva sexualidad que analiza en su libro El Manifiesto Contrasexual. La biología es un sistema tecnovivo, es decir, en el que ya están implicados procesos de interpretación y de producción cultural. Y que además la ciencia funciona produciendo metáforas performativas, es decir, que produce aquello que intenta describir de alguna manera. Cuando nacemos, el proceso de asignación sexual no se lleva a cabo haciendo un análisis cromosómico, un análisis genético. ¿Tú conoces tu carta cromosómica? No, yo tampoco. Y sin embargo sigues teniendo absoluta certeza en que tu género es femenino, que el mío es femenino, por ejemplo. Bueno, yo desde luego no tengo ninguna certeza, pero bueno, hay quien la sigue teniendo sin conocer su carta cromosómica. Es decir, que de alguna manera la asignación masculino y femenino en el nacimiento se hace de acuerdo a criterios únicamente visuales, tienen que ver con una estética del cuerpo, una estética de la sexualidad y del sexo. En principio lo que tenemos que aceptar es que hay una multiplicidad, el cuerpo es múltiple, el cuerpo es plástico y tiene una multiplicidad de expresiones que no se pueden reducir únicamente a lo femenino y lo masculino. Bien, la categoría de género precisamente se inventa para reducir esa multiplicidad a la masculinidad y la feminidad. El sexo, a partir del siglo XVII, se convierte en un objeto del poder, en un objeto de normalización de la sociedad, en un objeto de técnica política. Aparecen, por ejemplo, las identidades sexuales que no existían hasta entonces, es decir, la aparición de la heterosexualidad y de la homosexualidad como identidades sexuales normales o perversas es una invención de la modernidad. Si pensamos en esas nociones absolutamente reductoras de cerebros masculinos, femeninos y de ciertos órganos, por ejemplo, pensemos en el absurdo científico-político, si quieres, de pensar algunos órganos, por ejemplo el pene, como un órgano masculino. Bien, pues, es decir, o una hormona, es decir, la testosterona como una hormona masculina. Hay una obsesión también en todo el discurso de Baron Cohen por la testosterona. Creo que la testosterona es una hormona sobre la que vamos a hablar mucho a partir de ahora. Va a ser una hormona fundamental porque es uno de los enclaves biopolíticos más importantes. Es una de las hormonas que tiene que ver con la construcción biopolítica de la masculinidad y, por tanto, una hormona que ha estado hasta ahora en una citadela prácticamente, como una fortaleza biopolítica. Cualquier hombre, biohombre hoy, puede acercarse a una farmacia, comprar unas píldoras y comenzar un proceso de feminización. Mientras que la testosterona no la encontramos en libre mercado, es decir, la testosterona está hoy todavía regulada, su acceso está regulado por un conjunto de sistemas políticos estatales y hay que pasar una serie de criterios que tienen que ver con la psiquiatría transexual para poder acceder a la testosterona. La pornografía como industria biotecnológica, como uno de los tentáculos del biopoder, opera precisamente normalizando y naturalizando la utilización de los órganos, la relación entre los cuerpos, la temporalización y la espacialización de la relación entre los cuerpos. Y te pongo un ejemplo, es decir, una película porno realmente lo que nos propone son pedagogías de la sexualidad. Es decir, de alguna manera no está ahí, la película porno no representa la realidad del sexo, sino que de alguna manera opera como una máquina performativa que lo que hace es producir modelos de sexualidad. Es decir, nos dice exactamente cómo debemos utilizar los órganos, en qué situaciones debemos utilizarlos, con quién debemos utilizarlos, en qué lugares. Es decir, establece toda una serie de distinciones entre espacio
espacios públicos, espacios privados, órganos sexuales y no sexuales. La mamada, digamos, la felación, aparece como una técnica específicamente sexual que además requiere todo un conjunto de aprendizajes. Y para ello, pues la película, por ejemplo, Garganta Profunda, va a enseñar a las mujeres americanas y después, de alguna manera casi con una pedagogía pornográfica global, va a enseñar a las mujeres de todo el mundo cómo hacer correctamente una felación. Algunos científicos han aprovechado de alguna manera ese miedo que hubo en el feminismo de los años 80 a confrontarse con el cuerpo, con la corporalidad, porque parecía inmediatamente llevarnos hacia un determinismo naturalista, un determinismo anatómico en el que parecía que, bueno, que ya no podíamos hablar más que de hombres y mujeres, de vaginas y de penes, ¿no? Yo creo que el reto del feminismo contemporáneo es repensar precisamente la corporalidad, repensar las células. Yo hablaría de una micropolítica de las células, si quieres. La teoría de género se ha alejado de las preguntas sobre qué es una mujer y qué es un hombre y cómo se puede alcanzar igualdad entre los sexos. Sus preguntas son hoy: ¿cuál es la relación entre la condición biológica y la condición social? ¿En qué medida dependemos de la biología? ¿O es el sexo una pura construcción para mantener ciertos poderes? En ese marco se vuelve una pregunta por la condición humana. En Europa y en Estados Unidos, las nuevas teorías de género con su herramienta de gender mainstream tienen un fuerte impacto a la cotidianidad. Por ejemplo, en el pasaporte estadounidense de un niño no se encuentran más los nombres father o mother, sino de gender neutral parent 1 y parent 2. ¿Cómo? La vemos defendiendo arduamente el currículo nacional en distintos medios de comunicación. Bajo la bandera de la igualdad de oportunidades, intenta hacer creer que la ideología de género no tiene nada que ver con el enfoque de género y que mucho menos está presente en el plan de estudios del Ministerio de Educación. Decir que soy antropóloga, especialista en temas de sexualidad, investigadora de la Universidad Cayetano Heredia y profesora de estudios de género en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, lo primero que tengo que decir respecto a tu pregunta de que si ideología de género está o no en el currículo, primero que nada, la ideología de género no existe. La ideología de género no existe. La ideología de género no existe. Angélica Mota es presentada como especialista de sexo y género de una reconocida universidad peruana. Eso es una construcción social y por lo tanto puede cambiar en el tiempo. Entonces, lo que nos dicen los estudios de género, han recogido evidencia de diferentes lugares del mundo, de diferentes tiempos históricos, y nos dicen lo que significa ser hombre y ser mujer en cada sociedad es diferente y va cambiando. Y al respecto de eso, yo creo que es bien importante distinguir entre lo que es el género y la orientación sexual. Son dos cosas diferentes que todo el tiempo las están mezclando en esta discusión, y creo que es importante entender que se trata de cosas diferentes, ¿no? El género lo que nos dice es cómo se construye el ser hombre o mujer en cada sociedad. Y en cada sociedad, como nuestro compañero, como David también lo ha dicho, ¿no? En Escocia los hombres se visten de una manera, en el Perú de otra, en Escocia seguramente los roles de los hombres son distintos también a los roles de los hombres en el Perú. Esa es la identidad de género. O sea, siendo hombre o mujer, ¿qué es lo que la sociedad dice que te corresponde? Y muchas veces lo que la sociedad dice que te corresponde es bastante injusto para las mujeres, porque se les dan menos posibilidades y menos oportunidades. Claro. Eso es género, ¿ya? Orientación sexual es la orientación de tu deseo sexual, ¿no? Si eres mujer, si te gusta una mujer, eres lesbiana. Si eres hombre y te gusta un hombre, eres homosexual. Y si te gusta alguien, si eres mujer y te gusta un hombre, eres heterosexual, y viceversa. ¿No es cierto? Entonces, esas son dos cosas que son distintas, porque una mujer puede ser femenina, tener una identidad de género femenina y que le guste una mujer y ser lesbiana. Pero también puede tener una identidad de género que sea un poco más masculina y que le guste
una mujer o un hombre. Es ideología de género. Esos dos conceptos son distintos. Y está en la currícula. Hola, buenas tardes con todos, gracias por el espacio. Mira, así, muy rápido y claramente. El género es un enfoque que está respaldado por investigación social. Proviene de una tradición académica de más de 40 años, es una disciplina académica la que sustenta el enfoque de género, entonces se constituye a partir de la evidencia científica. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿No? Que en diferentes culturas, en diferentes momentos de la historia, hombres y mujeres se han constituido de manera diferente. Y muchas veces esta constitución diferencial de hombres y mujeres ha tenido que ver con diferencias de poder, con más oportunidades para los hombres y menos para las mujeres, dicho en sencillo. Entonces, ¿qué es lo que...? Y esto no lo inventamos nosotros, esto se ve en la evidencia científica. Entonces, a partir de esa evidencia, claramente podemos usar la teoría de género para decir, miren, se están construyendo las relaciones entre hombres y mujeres de manera inequitativa, pero esto, como es socialmente construido, lo podemos cambiar. Entonces, sobre la base de esa teoría de género, se propone que la política pública busque la equidad de género. ¿Y para qué nos sirve el concepto de género? Para entender por qué hay esa desigualdad de oportunidades, ¿no? Porque tú cómo cambias una situación problemática si no entiendes de dónde viene. ¿Y cómo entiendes de dónde viene? Pues te apoyas en la ciencia. ¿Qué dice la ciencia sobre la desigualdad entre hombres y mujeres? Y ¿cómo podemos remontarla? Entonces, el enfoque de género, que ha hecho estudios múltiples sobre este tema, nos da las herramientas para poder enfrentar la desigualdad y poder intentar los cambios sociales de manera sustentada, ¿no es cierto? Entonces, eso es básicamente el género. Varios detalles, cómo se está haciendo con las universidades, con los institutos superiores. Y además tocó también pues un tema que preocupa al país, que ha generado mucho debate, ¿no? A nivel nacional, que es la situación de igualdad de género y este asunto de la ideología de género que se ha introducido en el currículo escolar y que ha promovido o provocado la protesta de los padres. Ella ha recalcado, ha insistido en la política educativa sobre este particular, en esta llamada ideología de género. Lo ha negado del currículo, obviamente. Dijo que no había nada, pero al finalizar su presentación, y ahí deben tener grabados los medios de comunicación que han estado, dijo que no se puede discriminar a los niños y niñas por su opción sexual. Yo no sé si la ministra se ha dado cuenta o no, pero lo cierto es que un niño no puede tener una opción sexual, porque la opción sexual supone una actividad para los mayores, no para los niños, porque los niños recién están creciendo y se dedican a jugar y no a ver cuál sea su opción sexual o no. Entonces, eso significa que ella defiende, aunque diga que no está esto de la ideología de género, defiende que el sexo se desarrolla, se construye en la vida, y eso no es cierto, porque uno nace hombrecito, mujercita, tiene pene o vulva, y eso nadie lo puede cambiar. Y eso, mira, fue recalcado y se dice desde los filósofos de la antigua Grecia, pero ahora estas nuevas teorías que han salido dicen, no, eso no interesa. Si tiene pene, puede convertirse en el cerebro en vulva. Y si tiene vulva, en el mente se puede convertir en pene. A mí me parece eso una cuestión muy abstracta, que no tiene, digamos, no contribuye en nada, no permite hacer familias fuertes, y eso no significa que les estemos negando a las personas en su intimidad tener su vida íntima como ellos decidan. Unos interpretan esa frase de esa forma. Yo tengo derecho a buscar mi propia identidad sexual
distinta al sexo con el que nací. Claro, mira, tú lo has dicho. Mi opción sexual. Eso es otra cosa. Nacemos hombre, nacemos mujer. Ya. Yo puedo tener opciones sexuales diferentes. Puedo ser homosexual, puedo ser lesbiana, puedo ser bisexual, puedo tener opciones sexuales. Eso es otra cosa. Veamos qué dicen ahora sus voceros. La homosexualidad es una orientación sexual más tan legítima como la heterosexualidad, como la bisexualidad. Orientación sexual es la orientación de tu deseo sexual, ¿no? Si eres mujer, si te gusta una mujer, eres lesbiana. Si eres hombre y te gusta un hombre, eres homosexual. Y si te gusta alguien, si eres mujer y te gusta un hombre, eres heterosexual y viceversa. La misma vocera declaró estar en contra de que la homosexualidad sea calificada como una elección. Calificó este concepto como algo peligroso. La ministra afirma que el homosexualismo, el lesbianismo y la bisexualidad son opciones sexuales. Si la ministra no entiende los conceptos de los propios voceros del MINEDU, ¿cómo esperan que los niños entiendan esta ideología? Los roles se construyen a partir de la cultura, sí, pero que la base biológica no cuenta, es complicado. Es que nadie dice que la base biológica no cuenta, ¿no? La base biológica es pilar, claro, ¿no? Lo que me refiero es el cuerpo con el que naces, claro, ¿no? Y otro pilar distinto es el con qué género me identifico. Y eso es cultural. Eso es cultural. Hasta hormonal, etcétera, ¿no? ¿Qué dice? Género, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos en lo biológico solamente, que nacemos hombres y mujeres, ¿no? Porque nacemos dentro de una sociedad. Pero somos, entonces, sexo no es igual a género, desde tu punto de vista, correcto. ¿Cuántos géneros hay? ¿Cuántos sexos hay? Hombre y mujer. Hombre y mujer, dos sexos. No hay más. No hay más sexos. ¿Y cuántos géneros hay? ¿Cuántos géneros? Claro. Eso nosotros no, en ninguna parte del currículo nosotros hablamos de géneros. Ya, pero yo estoy preguntando a ti. Los géneros es lo femenino y lo masculino. Las atribuciones que se dan, así es, a lo masculino y a lo femenino. Claro que sí. Ahora, ¿qué gente más radical en realidad, Chema, te diría que hay infinitos. Exactamente, esa es pues el debate. Ya, es pero no te lo está diciendo el Ministerio de Educación, te lo estoy diciendo yo, Alejandra Costa, que leo de estas cosas. Claro, pero fue una palabra que se escribió en los años 60. Esto quizás mucha gente no lo sabe, van a pensar que ha sido inventado ayer. No, la palabra ideología de género fue escrito en los años 60, con el tiempo el concepto ha ido transformándose, pero que si existe como concepto, por supuesto, y como palabra. Bueno. Como surge del lado de las que lo proponen, que por lo general son las mujeres que, como sabemos, todas las que hemos nacido mujeres hemos vivido históricamente bajo el yugo, o por decirlo con no las mismas oportunidades, se llamaba estudios de género. Esa era la corriente ideológica, por decirlo de alguna manera, estudio de género. La palabra ideología de género la crean los detractores de los estudios de género. Sí. Disculpa que te corrija, mi querida Alejandra, pero eso no es verdad. La palabra la escriben sectores feministas. Mañana estudio de género. Gender Studies, se decía. Mañana te voy a traer no se habla de ideología. Por supuesto. Judith Butler es una de las que inician esta... Estudio de género no, ideología de género es la palabra. Tiene que decir, oye, toda esa gente no está loca. Toda esa gente, como alguien dijo, son del Ku Klux Klan. No, pues. Entonces, la tolerancia tiene que ser por ambas partes. Pero ahora yo te digo aquí, sinceramente, porque he tenido a estas personas, a PAFAS, y también los que han promovido el colectivo de No te metas con mis hijos en el Congreso de la República, trayendo firmas, trayendo más de 1 millón de firmas. Y me dijeron de esta marcha,
me advirtieron de la marcha. Entonces, yo los he puesto en contacto con la ministra de Educación, porque hay una cosa aquí que tenemos que decir muy claramente. Antes de esta ministra, han sido distribuidos, o sea, con el ministro Saavedra, han sido distribuidos una serie de manuales, guías para los profesores. A mí me han traído esas guías que fueron distribuidas a los profesores con cargo de diferentes colegios. En esas guías realmente es una confusión tremenda lo que tú encuentras, y sí está el tema de ideología de género. Cuando yo he hablado con la ministra Marilú Martens sobre este tema... ¿Un caso puntual? Ella... ¿No puede dar un caso puntual? Hay varios temas. El tema es que en este caso no te podría decir porque Caperucito. Son textuales. Lo de Caperucito, pero Caperucito es una de las cosas. El tema es que, por ejemplo, a los niños y niñas, no se le dice niños, niñas, sino estudiantes, ¿no? Que le estaban diciendo a los profesores que digan estudiantes, niñitos, 6, 7 años, estudiantes, y no les ratificas si son niñas o niños. Ya descubrirán en el camino también sus diferentes, digamos, lo que realmente ellos creen ser, pero en fin, tú desde niños no los puedes poner a distinguir algo que ni siquiera saben qué hacer con su vida, y los vas a poner a distinguir algo. Pero no, a lo que me refiero es lo más importante. Cuando yo le dije a la ministra, mire lo que ha llegado, esto está con cargo, ha sido distribuido por el Ministerio de Educación, y ella me dijo, no, eso no ha sido distribuido, averigüe bien. Y ella averiguó que sí había sido distribuido, pero me dijo, no oficialmente. De acuerdo. Entonces, lo que le dijimos fue, recojan toda esa información. Revisen. Porque... no, es que eso sí, dice que no es oficialmente, no tenía por qué ser distribuido por el Ministerio de Educación con la plata de todos nosotros, Patricia. Si está mal una cosa, tú la tienes que enmendar. Y entonces, primero no han reconocido que eso sí se ha distribuido. Y creo que ahí parte el problema de esta confusión. Luego han dicho, no, ya en la currícula esto se está corrigiendo. Han corregido gran parte de lo que estaba en esos manuales. Pero eso es una buena señal. Es buena señal, pero tienen que corregirse algunos aspectos adicionales que creo que es cuestión de palabras. Primero, que yo estoy de acuerdo en que no puede haber discriminación y menos diferencias entre mujer y varón, de plano. Tampoco tiene que haber discriminación con ningún tipo de, digamos, manifestación que encuentres tú en un niño, y menos recibir bullying en el colegio. De ninguna manera. No pueden maltratar a ningún niño, y eso se tiene que enseñar con tolerancia. La tolerancia que tiene que partir desde los que son líderes de ambos puntos, no llamar al uno Ku Klux Klan y el otro no decir pues que piensan matar y qué sé yo, que me parece... El pastor ha sido terrible. Y yo creo, ¿no?, que eso ha sido algo que ni él mismo lo cree, porque los cristianos, los católicos no tenemos... O sea, la muerte como solución. El problema, yo creo que está mal. Por eso digo, ¿sabes qué? Lo que tú dijiste me parece importante. Se tiene que bajar los ánimos aquí y se tiene que buscar. Y yo escuchaba a José María Salcedo en 2 reuniones aquí en radioprogramas tratar de conciliar y decir, cambiemos 3 o 4 palabras que ya él las había ubicado en el contexto y solucionamos el tema. Pero tampoco se quiere hacer eso. El concepto de género ya tiene su trampita y eso también hay que debatirlo. ¿Cómo trampita? Claro, porque según el concepto de género ya te olvidas de lo sexual, del sexo femenino y sexo masculino. Y tú que eres hombre puedes ser mujer porque tu género así lo permite. O sea, tú tienes tú decides. También es una construcción cultural según los que hablan del concepto de género. Entonces yo que soy mujer puedo actuar de hombre. Y me desvinculan el concepto de ser mujer del sexo femenino y el concepto de ser hombre del sexo masculino. Y eso también es una trampa. Pero la naturaleza ha señalado un hombre y una mujer. Yo soy XX y tú eres XY. Y eso lo dice la naturaleza en cada una de tus células. Yo creo que esta cuestión, digamos, la naturaleza es muy difícil discutirlo en el momento cuando hablamos de personas que piensan y que deciden y que de alguna manera viven socialmente. Y efectivamente, como dice Marta, el tema del género es una discusión muy importante que nos ha ayudado a diferenciar finalmente que uno puede nacer con determinado sexo,
pero por socialización, por modo de vida e inclusive por hacer un cambio y también una orientación. O sea Susana puede ser hombre, no importa que sea mujer XX. Pero cada una de sus es cromosomas. mucho más complejo, Marta. No, es que es mucho más complejo. Es mucho más complejo. La verdad es muy sencilla. No hay que recurrirle a la verdad y complicarla. La verdad es sencilla. Yo creo que lo que ha aportado el enfoque de género es no a sentenciar a las personas a que sean de determinada forma. No se espera que las mujeres siempre sean suavecitas, que sean... Una cosa es ser suavecita, digamos, estamos hablando de determinadas características femeninas que llevan finalmente... Que son exteriores al final, ¿no? Porque estamos hablando de... Lo más grave. Y es una caricatura, porque la feminidad no es blandería. Las mujeres somos muy fuertes, nuestras madres son muy fuertes. Es tan caricatura como tú señalas. Pero lo que aquí se plantea es que esa diferenciación te da desigualdad. Entonces, si te propone un nivel de desigualdad, entonces es injusto. Por eso, justamente, la contribución de género ha permitido que las mujeres participen en política, en política, la diferencia de género. Por favor, las mujeres antes no podían, no he necesitado que alguien que yo pueda construir de que siendo mujer puedo ser hombre para estar en política. Pero esa desigualdad no está basada en lo biológico, y esa desigualdad no se supera haciendo que la mujer pueda a la vez ser hombre, o que el hombre pueda también ser mujer. Justamente la naturaleza. No hay que desnaturalizar la naturaleza. No, porque quienes plantean que la naturaleza marca la vida, justamente son los que marque la vida y que la mujer sea inferior, nada en la naturaleza dice que la mujer es inferior al hombre, nada en la naturaleza. Quienes se basaban en la naturaleza señalaban esa superioridad. Al final queda claro que no es que uno es más débil que el otro, ¿no? Eso de sexo débil era la mujer da a luz, tienen a la barriga 9 meses, absolutamente social. ¿Por qué? O sea, justamente en las ciencias sociales lo que te ha demostrado es eso, que esa construcción de las mujeres como seres inferiores, como seres que no tienen derecho, superemos eso, pero no querramos desvirtuar el tema sexual. A una mujer no le vas a poder decir que ella tiene hijos solo porque es una construcción social. Una mujer puede tener hijos porque la naturaleza ha definido que pueda tenerlos. Y un hombre no puede llevar a un hijo en la barriga porque la naturaleza ha definido que así. Y yo quisiera solamente decirles que el tema de género no se refiere solamente al tema de las mujeres. La comunidad lesbiana, gay, transexual existe en la realidad y es una realidad que no podemos negar. Y no es verdad que cuando hablamos de violencia de género se reduce a mujer. No, señores, no es violencia a las mujeres. No es únicamente violencia hacia las mujeres. ¿Y qué dice Naciones Unidas desde el 2015? Precisamente sobre el tema de violencia de género. Dice que hay reporte de homofobia, que hay reportes de transfobia, que lo que hacen es ejercer violencia física contra determinado sector de la población y dice expresamente, estos ataques constituyen formas de violencia de género. Naciones Unidas. Formas de violencia de género que devienen ¿en qué? En el ejercicio de violencia contra los seres humanos que detentan una manera de actuar que desafía los estereotipos de género en la sociedad, señora presidenta. Artículo donde se señala con este decreto legislativo que la orientación sexual, la identidad de género y otra serie de condiciones no pueden ser motivos por discriminación y si un delito grave tiene como motivación alguno de esos tipos de discriminación, se considera un agravante y por lo tanto tiene una pena mayor. Entonces existe también, como ha señalado la colega Marisa Glave, la delegación expresa, porque este es un tema de seguridad ciudadana, este es un tema de violencia de género. Y ahora vamos a ir a otro tema. La controversia nuevamente sobre el tema trans, el tema de la comunidad trans. Y esto tiene que ver directamente con lo que ha ocurrido no solo en la Universidad Católica, sino en algunas otras universidades. Jóvenes universitarios reclaman, jóvenes trans, que en su carnet universitario, en sus documentos universitarios, se registre el género, la condición sexual que ellos
reclamen, que ellos soliciten, con la que ellos se identifiquen. Y esto ha desatado una... Como por ejemplo vestirse como un niño. ¿La comprenderías y ayudarías en esa transición de su cuerpo de mujer a un varón? ¿Se debe respetar la decisión de un menor de edad de ser transgénero? Escríbanos a @DID7.3 con el hashtag Debate y Diálogo y también a nuestro perfil de Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Es una enfermedad. Los padres tienen el poder de decisión. La identidad de género es estable a partir de los 4 años. El niño se siente así desde que nace. Los niños no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Hay muchos prejuicios. Dios lo hace hombre o mujer. La identidad se aloja en el cerebro y no en los genitales. La sexualidad de un niño no debe discutirse. Se puede corregir con los años. Como padre, debo aceptar y ayudar. Todos merecemos ser felices. La transexualidad solo se da en adultos. ¿Debe normarse sobre la transexualidad infantil en el Perú? Bien, el día de hoy para conversar sobre este polémico tema estamos con Eduardo Juárez, él es secretario nacional de incidencia política de la Red Peruana TLGB, y también nos acompaña Diana Bermúdez, ella es psicóloga del Centro de Psicoterapia A Tu Lado. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Quiero comenzar preguntándole a Eduardo Juárez cuál es el concepto de transgénero. ¿Qué es ser transgénero? Bueno, el concepto de transgénero son las personas que en este caso en específico no se identifican con el sexo biológico o genético con el que se nace, ¿no? En este caso podemos nacer hombres o mujeres y no necesariamente identificarnos con esas características con las que hemos nacido, ¿no? Sino más bien con ciertos comportamientos que se asocian a las personas del otro sexo, en este caso, ¿no? Diana Bermúdez, ¿está de acuerdo con este concepto? Bueno, sí, lo que pasa es que habría que distinguir dentro del concepto la diferencia que hay entre transexual, transgénero. Lo sexual, el sexo y el género no es lo mismo. El sexo es una categoría biológica y el género es una categoría psicológica y social. Entonces, el tema es, acá tenemos que discutir que si la persona está aceptando su sexo biológico o no se siente cómodo con su sexo biológico, o si acepta o no los roles de género que pueden ir cambiando de sociedad en sociedad. Lo que es considerado masculino en una sociedad puede ir cambiando, igual que lo femenino, ¿no es cierto? Claro, porque podría aceptar a lo mejor alguien su sexo biológico, pero no está de acuerdo con ese género, ¿no? El que se ha impuesto socialmente. Exacto, eso es muy buena intervención, porque lo femenino está desvalorizado. Entonces, probablemente los crímenes de odio son sobre sujetos, sobre todo masculinos, que tienen características desarrolladas a través de hormonas o de vestuario, de accesorios femeninas, pero que la masculinidad dominante no puede tolerar y realmente los ataca, ¿no es cierto? Entonces es bien importante que hayan considerado los derechos humanos, porque todos tenemos que ser respetados en nuestros derechos de la diversa identidad sexual, identidad de género, orientación sexual, ¿no? Eduardo Juárez, ¿lo masculino y lo femenino es una construcción cultural, social y cultural? Claro, el género en sí no es algo netamente biológico, ¿no? Con lo que uno nazca... Uno nace hombre o mujer con diferencias genitales en este caso y diferencias físicas y biológicas y cromosomáticas, pero no necesariamente esas diferencias tienen que encajar con este modelo de masculinidad o feminidad que precisamente lo asigna la sociedad, ¿no? Más los que estamos trabajando el tema, así que creo que las conversaciones podrán ser más enriquecedoras conforme se vayan presentando estos estudios. Y bueno, en esta oportunidad estamos reunidos para ver... Los resultados
por la parte cuantitativa no son iguales de positivos, ¿no? La intervención de Juntos tiene una asociación positiva, pero no significativa con las variables de libertad de movimiento. En ideología de género encontramos efectos positivos, pero no estadísticamente significativos tampoco. Pero los resultados, cuando desagregamos, son un poco diferentes, ¿no? Y sí encontramos, por ejemplo, un efecto positivo en el caso de opiniones y derechos de la mujer, ¿no? El hombre parece tener haber un pequeño efecto ahí sobre el respeto de los derechos de la mujer. No encontramos efectos significativos en los casos de violencia.